Bienvenidos de nuevo a otro episodio imperdible de Pasos Vitales Podcast con el increíble Dr. Adler. Hoy tenemos algo realmente importante, especialmente para nuestros oyentes mayores o para quienes los cuidan. No se trata solo de hablar otra vez sobre sentarse o pararse. Este tema nos toca de cerca. Así que si estás sentado en este momento, tal vez deberías revisar cómo lo estás haciendo, porque esa misma posición podría estar dañando tu columna poco a poco, todos los días. Tienes toda la razón. Quiero que todos, especialmente los adultos mayores, presten mucha atención hoy. La forma en que te sientas puede parecer inofensiva, pero en realidad está haciendo algo peligroso con el tiempo. Este episodio trata sobre algo que veo cada semana en mi clínica. Se llama encorvarse. Y sí, debilita tu columna más de lo que piensas. Vamos directo al tema, Dr. Adler. Usted ha trabajado en salud de la columna durante décadas. ¿Puede explicarnos exactamente qué es encorvarse y por qué es un problema para los adultos mayores? Por supuesto, encorvarse es cuando los hombros se caen hacia adelante, la cabeza se inclina y la espalda se curva en forma de C. Suele pasar cuando estás sentado en un sofá blando, inclinado sobre tu celular o en la mesa de la cocina por horas. En personas jóvenes el cuerpo puede soportarlo en parte, pero en adultos mayores la columna ya ha sufrido desgaste. Ahí es donde empieza el peligro. Encogerse añade estrés extra a los músculos, ligamentos y discos espinales, especialmente en la parte superior de la espalda y el cuello. Con el tiempo, esto debilita los músculos que sostienen tu columna. El resultado, más rigidez, más dolores y en muchos casos, una curvatura permanente que llamamos cifosis, una espalda encorvada. He oído hablar de la cifosis, pero muchos simplemente la llaman joroba. ¿Está eso relacionado con encorvarse? Exactamente. La cifosis suele ser el resultado directo de años de mala postura, como encorvarse, especialmente en adultos mayores. La columna torácica, que va desde el cuello hasta las costillas, naturalmente tiene una leve curva hacia adelante, pero con el encorvamiento, esa curva se vuelve extrema. Con el tiempo, los músculos y los huesos se adaptan a esa forma. Eventualmente, las personas no pueden enderezarse completamente, aunque lo intenten. Empiezan a caminar y estar de pie con esa apariencia encorvada, y no es solo estética. La cifosis puede causar problemas reales de salud, como dificultad para respirar, problemas digestivos y mayor riesgo de caídas. Entonces esto no es solo verse algo encorvado. ¿Es una preocupación médica seria? Sí, piénsalo así. Tu columna es la columna central de soporte de todo tu cuerpo. Protege tu médula espinal, te ayuda a moverte y mantiene tus órganos en su sitio. Cuando encorvarse se convierte en un hábito, especialmente en adultos mayores. Desequilibra toda esa estructura. Terminas con más que solo dolor. Vemos movilidad reducida, dificultad para realizar tareas cotidianas e incluso más fracturas porque la columna se vuelve más frágil. ¡Wow! Es mucho que considerar. Pero ¿por qué los adultos mayores son más vulnerables que los jóvenes? Gran pregunta. Al envejecer, nuestros huesos pierden densidad, nuestros músculos pierden fuerza y las articulaciones se vuelven más rígidas. Si añadimos artritis o enfermedades degenerativas del disco, la columna se vuelve aún más frágil. Ahora imagina esa columna debilitada siendo constantemente empujada hacia adelante por horas de encorvarse. El cuerpo ya no puede resistir esa fuerza como antes. Por eso es tan importante que los adultos mayores rompan ese hábito ya, antes de que el daño sea permanente. Digamos que alguien nos está escuchando ahora mismo, sentado en el sofá, viendo la tele, encorvado. ¿Qué está pasando en su cuerpo en ese momento? En ese momento exacto, la columna está bajo estrés. Al encorvarse, los discos espinales, esas almohadillas entre cada vértebra, se comprimen en la dirección equivocada. Con el tiempo, esa presión desigual puede causar degeneración o incluso hernias discales. Mientras tanto, los músculos que deberían mantener tu espalda erguida están prácticamente apagados, no están haciendo su trabajo. Y como cualquier músculo que no se usa, se debilitan, lo que llamamos descondicionamiento. Ese descondicionamiento es peligroso porque, incluso cuando intentas sentarte o pararte derecho, tu cuerpo no puede mantener esa posición mucho tiempo.
Los músculos están demasiado débiles. Por eso la prevención y la conciencia son clave. Hablemos de prevención. ¿Cuál es el primer paso que los adultos mayores pueden tomar para evitar esto? Primer paso, conciencia. Cada vez que te sientes, pregúntate, ¿estoy encorvado? Tus orejas deben estar alineadas con tus hombros sobre tus caderas y los pies planos en el suelo. Esa es una columna neutra. Si te estás hundiendo en una silla o inclinando la cabeza hacia adelante para ver una pantalla, eso es una señal de alerta. Además, limita cuánto tiempo estás sentado en una posición. Incluso con buena postura, sentarse demasiado es dañino. Levántate cada 20 a 30 minutos. Estírate. Camina. Reinicia tu columna. Tiene sentido, pero muchas veces se escucha. He estado sentado así por 40 años. Ya es muy tarde para cambiar. ¿Qué responde a eso? Lo escucho todo el tiempo y respondo. Nunca es demasiado tarde para tomar control de la salud de tu columna. Hemos tenido pacientes de 70 u 80 años que mejoraron su postura y redujeron el dolor de espalda solo cambiando cómo se sientan. Se necesita conciencia y constancia, no perfección. Además, el movimiento importa. Agregar ejercicios básicos que fortalezcan la parte superior de la espalda y el core puede revertir algunos efectos del encorvamiento. No hablamos de entrenamientos pesados, solo cosas como remo sentado, apretar los omóplatos o usar bandas de resistencia ligeras. Pero antes de comenzar cualquier rutina, deben consultar con su médico o fisioterapeuta. Doctor, antes mencionó que encorvarse puede afectar la respiración y la digestión. Eso me sorprendió. ¿Puede explicarlo más? Claro, cuando la parte superior de la columna se curva demasiado hacia adelante, como en el encorvamiento o la cifosis, comprime la cavidad torácica. Eso dificulta que los pulmones se expandan completamente. Entonces respiras de forma más superficial y con el tiempo tus niveles de oxígeno pueden bajar. Algunos adultos mayores se cansan solo con caminar o hablar. En cuanto a la digestión, cuando te encorvas, tu estómago e intestinos se comprimen en un espacio más pequeño. Eso puede ralentizar la digestión, causar reflujo ácido e incluso estreñimiento. Son cosas que la mayoría no asocia con la postura, pero son reales y están documentadas. En casos severos de cifosis, algunos pacientes tienen dificultad para comer porque sus órganos están demasiado comprimidos. ¡Qué revelador! Y suena como que encorvarse no es solo un mal hábito, es un problema corporal completo. Así es más que una mala postura. Es una señal de que tu columna y tu cuerpo necesitan ayuda. Encorvarse debilita lentamente tu fuerza, equilibrio, respiración e incluso tu confianza. Muchos adultos mayores me dicen que evitan salir o caminar porque les da pena su postura. Ese aislamiento social puede llevar a depresión, soledad y más problemas de salud. Pero la buena noticia es que puede tratarse. Solo debemos detectarlo a tiempo y tomarlo en serio. Entonces, si alguien quiere hacer un cambio pequeño hoy, solo una cosa ahora mismo, ¿qué le diría? Ahora mismo, siéntate derecho. Echa los hombros hacia atrás, planta los pies y respira profundo. ¿Sientes la diferencia? Es tu columna diciendo, gracias. Desde ahí haz un plan. Coloca recordatorios en casa. Siéntate erguido. Pon una toalla enrollada detrás de tu espalda baja cuando te sientes para apoyar la columna. Y mantente activo. El movimiento es medicina. Esto ha sido muy valioso, doctor Adler. Creo que todos los adultos mayores y sus familias necesitan escuchar esto. Encorvarse puede parecer algo sin importancia, pero está robando fuerza, comodidad y confianza a muchos. Pero quiero seguir porque hay otra posición de la que hemos oído mucho. ¿Qué pasa cuando las personas no solo se encorvan, sino que en realidad empiezan a redondear la espalda hacia adelante, casi como una gran curva en la parte superior de la columna? Eso parece diferente a solo tener una mala postura. Tienes toda la razón al mencionarlo. Lo que describes es algo que vemos muy a menudo en adultos mayores, y es aún más grave. Esta posición se llama redondeo de la espalda, y no es solo un pequeño error de postura.
Puede ser una señal de cifosis. Es cuando la parte superior de la espalda se curva demasiado hacia adelante, convirtiéndose a menudo en una joroba visible y dolorosa. Es más común de lo que la gente cree, y tristemente, a menudo comienza con pequeños hábitos diarios que se acumulan con el tiempo. Entonces, ¿cómo pasa a alguien de sentarse un poco mal a terminar con esa espalda redondeada? ¿Es algo que simplemente ocurre con la edad? La edad juega un papel importante, pero no es el único factor. A medida que las personas envejecen, los huesos de la columna, especialmente en la parte superior de la espalda, pueden debilitarse. A veces incluso desarrollan pequeñas fracturas por compresión, especialmente quienes tienen osteoporosis. Con el tiempo, eso puede hacer que la columna colapse hacia adelante. El problema se agrava si la persona tiene músculos débiles en el core y la espalda, que son los encargados de mantener la columna erguida. Imagina una carpa sostenida por cuerdas. Si las cuerdas se aflojan, la carpa se cae hacia adentro. Eso es lo que le pasa a la columna cuando los músculos no son lo suficientemente fuertes, se pliega hacia adelante. Es una imagen clara. Pero, ¿esto se debe solo a los huesos? ¿O hay otras cosas que causan este redondeo? Muy buena pregunta. No se trata solo de los huesos. Las condiciones degenerativas como la osteoartritis desgastan las articulaciones de la columna. Eso hace que sea más difícil moverse y más fácil que la columna se endurezca en esa forma redondeada. Además, sentarse por periodos largos, mirar hacia abajo el celular o libros, o levantar cosas de forma incorrecta también contribuyen. La gente cree que redondear la espalda solo les pasa a quienes tienen enfermedades óseas, pero la postura y los hábitos diarios son factores clave. Es una mezcla de debilidad muscular, pérdida ósea, problemas articulares y hábitos. ¿Y cómo se ve esto en la vida real? ¿Cómo puede alguien saber si ellos o un ser querido están empezando a desarrollar esto? Una de las primeras señales es que la parte superior de la espalda parece curvarse más de lo normal hacia adelante. Tal vez alguien te dice, párate derecho, y tú dices, ya lo estoy, pero en realidad no puedes enderezarte del todo. Otras señales incluyen dolor de espalda, rigidez y sensación de cansancio después de caminar o estar de pie por poco tiempo. También podrías notar que la ropa cuelga de forma extraña o que la persona mira hacia abajo en lugar de al frente. En casos más graves, la gente incluso tiene dificultad para respirar o comer adecuadamente porque la curva presiona los pulmones y el estómago. ¡Wow! No creo que mucha gente relacione la respiración o la digestión con la postura. La mayoría no lo hace, pero cuando la espalda se curva hacia adelante, las costillas no pueden expandirse del todo al respirar, así que la entrada de oxígeno disminuye. Eso puede hacer que una persona se sienta cansada o mareada incluso sin haber hecho mucho. Y cuando la curva presiona el abdomen, puede ralentizar la digestión, causar hinchazón o reflujo ácido. En casos muy avanzados de cifosis, los adultos mayores incluso pierden estatura y equilibrio, aumentando su riesgo de caídas. No son efectos menores. Son problemas serios relacionados con algo tan simple como cómo nos sentamos y nos movemos. Entonces, ¿qué puede hacer alguien si nota este redondeo? ¿Es demasiado tarde una vez que la curva ya está formada? Nunca es demasiado tarde para actuar. Eso es algo que siempre quiero que los adultos mayores escuchen. Si alguien está empezando a encorvarse, pero todavía tiene algo de flexibilidad, a menudo podemos lograr mejoras importantes. El primer paso, normalmente, es ver a un médico para descartar fracturas óseas o osteoporosis severa. Después de eso, la fisioterapia puede hacer maravillas. Enseñamos ejercicios que fortalecen los extensores de la espalda, que son los músculos que te mantienen erguido. También trabajamos la fuerza del core y la movilidad de la cadera, que apoyan la columna desde abajo. Y por supuesto ajustamos cómo la persona se sienta, se para y se mueve en la vida diaria. Y me imagino que gran parte de esto es simplemente ser consciente, como no dejarse caer en esa forma encorvada. Sí, la conciencia es enorme. Les digo a las personas que imaginen un hilo tirando desde la parte superior de su cabeza hacia el techo. Ese pequeño truco ayuda a mantener la columna larga. También usar soportes como una almohada pequeña detrás de la zona lumbar al sentarse,
o pararse contra una pared una vez al día para reiniciar la postura puede ayudar. Una cosa más, el movimiento es clave. Los adultos mayores que se mantienen activos caminando, haciendo estiramientos suaves o ejercicios en el agua, tienen muchas menos probabilidades de desarrollar un encorvamiento severo. El movimiento mantiene la columna móvil y los músculos activos. Esto es tan importante. Creo que muchas personas simplemente asumen que el dolor de espalda o esa postura encorvada es parte de envejecer. Pero lo que usted está diciendo es que eso no siempre es cierto y que en muchos casos es prevenible o incluso reversible. Exactamente. Envejecer puede traer cambios, pero no significa que estemos indefensos. Cuando las personas comprenden los riesgos de redondear la espalda y comienzan a cambiar sus hábitos diarios, aunque sea un poco, pueden sentirse más fuertes, moverse mejor y vivir con menos dolor. Ese es el mensaje que espero que todos se lleven. Bueno, esta ha sido otra conversación reveladora. Es increíble cómo algo como redondear la espalda, algo que todos hemos hecho alguna vez, puede tener un impacto tan profundo en la salud de las personas mayores. Pero, doctor Adler, hablemos de otro hábito al sentarse que vemos todo el tiempo. Tal vez ni siquiera parece una mala postura para algunas personas, pero he leído que inclinarse hacia un lado mientras se está sentado puede causar mucho dolor en la columna, especialmente en adultos mayores. ¿Puede explicar por qué? Absolutamente. Y me alegra que lo menciones. Inclinarse hacia un lado al sentarse puede parecer inofensivo, como moverse un poco para estar más cómodo, pero en realidad es una de las posturas más engañosas y dañinas para la columna, especialmente a medida que envejecemos. Lo que sucede es que la columna y la pelvis se desalinean. Cuando te sientas con más peso sobre una cadera que sobre la otra, se crea presión desigual en la columna, los músculos e incluso en los discos entre las vértebras. Ahora bien, una persona joven con músculos fuertes y articulaciones flexibles a veces puede recuperarse de ese tipo de desequilibrio. Pero en adultos mayores, ahí es donde realmente aparecen los peligros. ¿Por qué es más riesgoso para personas mayores específicamente? Gran pregunta. A medida que envejecemos, los músculos que sostienen la columna, el core, la parte baja de la espalda, las caderas, tienden a debilitarse naturalmente si no hacemos ejercicios específicos para mantenerlos fuertes. Las articulaciones también se endurecen y la columna se vuelve menos tolerante a las fuerzas desiguales. Entonces, cuando alguien se inclina hacia un lado mientras está sentado, tal vez viendo televisión o hablando con alguien, está cargando más peso sobre un lado del cuerpo. Con el tiempo, eso puede generar dolor en la parte baja de la espalda, en las caderas o incluso en el hombro del lado más alto. También aumenta el riesgo de desequilibrios musculares, donde un lado se vuelve más tenso y el otro más débil. Ese desequilibrio puede desalinear la columna e incluso contribuir a la escoliosis o a un empeoramiento de la postura. Entonces, usted dice que ese tipo de inclinación hace que un lado del cuerpo trabaje más que el otro. Exactamente. Un lado se sobrecarga y el otro se desactiva. Imagina llevar siempre una bolsa pesada en el mismo hombro. Con el tiempo, tu cuerpo empieza a torcerse para compensar. Es lo mismo al sentarse. La columna se tira de forma desigual, lo que pone tensión en las articulaciones facetarias, esas pequeñas articulaciones de la columna que ayudan al movimiento. Eso genera irritación, dolor e incluso inflamación en algunos casos. Y otra cosa, muchas personas ni se dan cuenta de que lo están haciendo. Inclinarse puede sentirse natural, especialmente si la silla es blanda o está desnivelada. Pero la columna lo recuerda y no le gusta. Eso da un poco de miedo, especialmente porque es tan fácil hacerlo sin pensarlo. ¿Hay señales que alguien pueda notar si este hábito está causando problemas? Definitivamente. Algunas señales comunes son dolor persistente en la parte baja de la espalda, dolor que se siente más en un lado, o molestia en la cadera después de estar sentado un rato. Algunas personas incluso empiezan a notar que una pierna se siente más tensa o más corta, o que los hombros se ven desiguales en el espejo. Y con el tiempo,
Pueden tener dificultad para sentarse o pararse derechos por mucho tiempo. Eso es porque sus músculos se han adaptado a esa posición torcida. No es solo incómodo, es un verdadero riesgo de caídas y de problemas más serios en la columna, como enfermedad degenerativa de los discos o compresión de nervios. ¿Este hábito puede causar cambios permanentes en la columna? Sí, si se mantiene durante años sin corregirse. La columna humana es increíblemente adaptable, pero eso puede volverse en nuestra contra. Si alguien se inclina siempre hacia el mismo lado durante años, su columna puede empezar a curvarse hacia ese lado, y los músculos y ligamentos de soporte pueden cambiar su longitud para adaptarse. En casos más severos, esto puede convertirse en escoliosis funcional, especialmente si hay otras condiciones como la osteoporosis. Los discos entre las vértebras también pueden desgastarse de forma desigual, aumentando el riesgo de una hernia discal o artritis facetaria en el lado comprimido. Entonces, ¿qué puede hacer la gente para dejar este hábito o revertir algunos de los efectos? La conciencia es el primer paso. Las personas deben revisar cómo están sentadas. ¿Tienen ambas caderas apoyadas de forma uniforme en la silla? ¿Los hombros están nivelados? ¿Los pies planos? Si no, deben tomarse un momento para corregirlo. Además, el soporte importa. Una silla firme, nivelada y con buen apoyo lumbar puede ayudar a prevenir que te inclines. Los sofás blandos o sillas hundidas a menudo hacen que las personas se inclinen sin darse cuenta. Si alguien tiene un lado débil, trabajar con un fisioterapeuta para fortalecer los músculos del core y la pelvis puede restaurar el equilibrio. Y por último, el movimiento es medicina. Levantarse cada 30 minutos, hacer estiramientos suaves para la espalda y caderas, y caminar a diario ayuda a mantener la columna sana y alineada. Entonces, ¿incluso los pequeños cambios pueden ayudar a proteger la columna del daño a largo plazo? Absolutamente. Solo ser más consciente, usar mejor mobiliario y mantenerse activo puede marcar una gran diferencia. Puede parecer poco, pero esas decisiones pueden evitar años de dolor y pérdida de movilidad más adelante. Gracias, doctor Adler. Eso fue increíblemente útil. Creo que muchas personas van a mirar cómo están sentadas hoy, y eso es exactamente lo que queremos. A todos los que escuchan, si encontraron útil este episodio, no olviden dar like, suscribirse y compartirlo con alguien a quien quieran. Cada pequeño paso hacia una mejor salud de la columna es vital. Hasta la próxima. Manténganse equilibrados y bien.